Sean bienvenidos a su espacio Rincón Zapatista. Vamos a dar inicio a la plática El Holocausto Palestino y el fascismo sionista. Ya les doy la palabra a los compañeros. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La idea era hacer una plática en la que se diera una visión general histórica sobre lo que es el proceso de conflicto en Medio Oriente, en especial sobre un tema que o es poco conocido o ha sido manejado de una manera totalmente tendenciosa, que es cómo surge el Estado de Israel, cuáles son sus antecedentes, cómo se da todo este proceso de conformación del llamado sionismo y cómo esto es la base real del conflicto actual. Entonces, voy a hacer como esta introducción general, luego Silvia y Jean van a hablar de aspectos un poco más concretos y de alguna manera complementar cosas que a mí se me pasen, pero ellos van a hablar mucho sobre lo que ha sido su experiencia en los campos de refugiados y en relación con los palestinos y con los judíos que están también de acuerdo con los palestinos. Bueno, no vamos a empezar con el Big Bang, pero sí quisiera hacer unas cosas de antecedentes, ¿no? Pues el pueblo judío es un pueblo que tiene su base histórica en toda una serie de partes que están alrededor de Palestina y Palestina misma, ¿no? Sin embargo, el pueblo judío fue un pueblo que fue permanentemente dominado, ¿no? Ya sea por los egipcios, por los mesopotamios, por los babilonios y en especial por los romanos, ¿no? Este proceso de dominación va a culminar en el siglo I, después de lo que se conoce como el siglo I de nuestra era, en el que la totalidad del pueblo judío, la impresionante mayoría del pueblo judío, sale de Palestina, ¿no? Después de una terrible masacre en Masada, en un monte que está ahí en Israel, lo que ahora es Israel, donde una parte importante del pueblo judío se tira al vacío y otra parte pues sale de lo que era Palestina. Y por 18 siglos vagan por muchas partes del mundo, ¿no? En especial Europa del Este, España y posteriormente Estados Unidos, ¿no? O sea, por durante 18 siglos, o sea, 1800 años, viven fuera de Palestina. Hay un grupo pequeño de judíos que se queda en Palestina, o que va regresando poco a poco a Palestina. Palestina formaba parte del dominio del Imperio Turco Otomano, todo el califato, ¿no? todo lo que era el último califato, que va a durar hasta después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, dura por muchos siglos ese dominio turco-otomano. Durante todo ese proceso de 1800 años, la población judía, unos que se van a Rusia, otros que se van a Alemania, otros que se van a Polonia, otros que se van a lo que ahora es Hungría, etcétera, Francia, ¿no? En mucho menor medida Gran Bretaña, sobre todo la parte del continente, pero sobre todo la parte de los países bálticos, ahí es donde hay más población judía, ¿no? En ese proceso de ida para allá, durante esos 18 siglos, no había, o fue perdiéndose poco a poco, una referencia a una historia de pueblo. Había sí una referencia religiosa, ¿no? Fundamentalmente el pueblo judío es un pueblo que estudia la Torah, ¿no? que es un libro diferente a la Biblia, aunque la Biblia de hecho está basada en la Torah, ¿no? Y ese libro será el libro que guiaba espiritualmente al pueblo judío, ¿no? Pero los judíos, sobre todo los europeos y luego los norteamericanos, siempre buscaron la integración a esos pueblos. O sea, los judíos rusos querían ser rusos, los judíos alemanes querían ser alemanes, ¿no? Incluso pasaban cosas increíbles, ¿no? Como por ejemplo un judío muy famoso, ¿no? Franz Kafka, era checoslovaco y escribía en alemán. Todas sus novelas fueron escritas en alemán. Rosa Luxemburgo
judía, ¿no?, polaca. Todos sus libros fueron escritos en alemán, porque se consideraba el alemán pues el idioma más culto, ¿no?, del mundo, ¿no?, el más perfecto del mundo. Pues había un proceso de integración. Claro, las clases dominantes, tanto de la época del feudalismo como de la época del capitalismo, regularmente hacían acciones contra los judíos. Por ejemplo, en España, ¿no?, hay un momento en que la deuda de los reyes con respecto a los prestamistas judíos es tan grande que no tienen para pagarla. Y la forma en que lo solucionan es la forma como solucionan los reyes católicos las cosas, ¿no? Es decir, matando, ¿no? Entonces hicieron una matanza de judíos, pues impresionante, ¿no? En el caso de Rusia, los zares cada determinado tiempo organizaban lo que se conocía como los pogroms, que eran las masacres de judíos, ¿no? Entonces, poco a poco van surgiendo dos ideas en Europa que de hecho se complementan. El surgimiento del nacionalismo europeo de países de Europa. ¿Por qué? Porque en especial había dos pueblos que no tenían Estado: el pueblo alemán y el pueblo italiano, ¿no? O sea, la conformación del Estado alemán solamente se va a hacer hasta el siglo XIX. De hecho, después de la segunda mitad del siglo XIX se conforma el Estado alemán. Y la conformación del Estado italiano se va a hacer en la tercera, cuarta parte del siglo XIX, ya acercándose al siglo XX, ¿no?, cuando Garibaldi logra la conformación del Estado italiano. En ese momento, en toda Europa, surgen grupos como los Carbonarios, como, ¿no?, muchísimos grupos nacionalistas, ¿no?, que ustedes tomen en cuenta que es la fase previa al imperialismo, a la fase del imperialismo, en que el capitalismo todavía vivía su fase que Marx llamó de intensividad, o sea, de acumulación hacia adentro, no tanto de acumulación hacia afuera, ¿no?, que es lo que Marx después va a hablar como fase de extensividad, ¿no?, del capitalismo, es decir, cuando se extiende el sistema de producción capitalista. Entonces, en esa fase de intensividad, el nacionalismo jugó un papel muy grande en todos los países europeos. De hecho, el golpe de Luis Napoleón Bonaparte, ¿no?, lo que se conoce como el 18 Brumario, pues es un golpe nacionalista, ¿no? En ese marco es que va a surgir el nacionalismo judío, que no existía antes. Más bien el judaísmo era cosmopolita, bastante cosmopolita, ¿no? Y incluso siguen siendo muchos de ellos, ¿no?, cosmopolitas, ¿no? Pero surge por primera vez una corriente nacionalista. Y por cierto que quien le da base ideológica a esa corriente nacionalista judía es un íntimo, quizá el más íntimo amigo de Carlos Marx después de Federico Engels, ¿no?, Moses Hess. Moses Hess, al que le dedica varios libros Marx, que era un socialista alemán, ¿no?, es el que va a sentar las bases teóricas e ideológicas de lo que después va a ser el sionismo. Por eso el sionismo siempre tuvo tres componentes básicos: el componente religioso de los rabinos, ¿no?, de extrema derecha, el componente ideológico de los militaristas, ¿no?, que tenían una ideología muy parecida a la prusiana, ¿no?, a la ideología prusiana, y el componente de izquierda, que era el componente obrero, ¿no?, porque había una gran parte de la clase obrera que era judía. Por eso, cuando se forma el Partido Socialdemócrata Ruso, había tres corrientes: la bolchevique, la menchevique y el Bund judío, ¿no?, que así se llamaba, y que giraba siempre entre bolcheviques y mencheviques. De hecho, a veces les daba la mayoría a los bolcheviques y a veces les daba la mayoría a los mencheviques. Pero en el primer gobierno de la Revolución Rusa de 1917 hay gente del Bund judío que forma parte del gobierno ruso. Pero el Bund judío ya era sionista, ¿no?, y tenía una visión de izquierda, ¿no?, que después va a ser, luego cuando le explique más cómo se va conformando el Estado sionista de Israel, lo van a ver más claramente. Entonces, esas eran las tres corrientes fundamentales. Entre 1914, que acaba la Primera Guerra Mundial, y 1918, que acaba la Primera Guerra Mundial,
y por lo tanto se destruye el imperio turco-otomano, y entonces empieza la disputa de toda esa región árabe, y los ingleses se quedan con la mayor parte de la región árabe, y empiezan a hacer un dominio sobre toda esa parte de la región árabe, que iba desde Egipto hasta Irak, hasta Siria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, en ese momento, el sionismo se plantea como alternativa. ¿Cuál era la alternativa del sionismo? Lo que planteaba el sionismo es que ellos tenían una patria de origen, y que la patria de origen era Sion, ¿no? Que es una forma de hablar de Israel, ¿no? Y que había que regresar a Sion, donde estaba su origen, ¿no? Porque era la tierra prometida y porque ellos son el pueblo elegido, ¿no? Porque así fue señalado por Dios en la Biblia, ¿no? Ustedes son el pueblo elegido. O sea, todos los demás valemos gorro, ¿no? Nada más ese es el pueblo elegido, ¿no? Entonces, evidentemente que esa cuestión jugaba para que ese nacionalismo buscara la ida hacia Sion, o sea, hacia Palestina. Pero hacía 18 siglos que no estaban ahí. Y ahí lo que estaban, mayoritariamente, porque eran 79% palestinos y 19% judíos. Y los palestinos, a su vez, no todos eran musulmanes. Hay una parte de los palestinos que son católicos, ¿no? O sea, hay una parte que son musulmanes y otra parte que son católicos, que luego se va también a demostrar en lo que es la conformación de la OLP, cuando la Organización del Frente de Liberación Democrático Palestino del Dr. Habash, que era la más radical de todas, era católica, no era musulmana, ¿no? Entonces, o sea, en última instancia estaban las tres religiones ahí, pero mayoritariamente musulmanes, ¿no? Y mayoritariamente palestinos. Entonces, eso va a traer como consecuencia que de 1918 a 1938 empiece un proceso de inmigración de judíos, de colonos judíos, hacia Israel, hasta Palestina. Y esa inmigración, ¿no?, estaba fomentada por Gran Bretaña, ¿no? Porque Gran Bretaña estaba enfrentando movimientos nacionalistas árabes que querían la independencia nacional de, pues, Egipto, Arabia Saudita, bueno, ya había pasado la de Arabia Saudita, en lo que fue la guerra, desde Siria, desde Irak, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese aspecto de ese nacionalismo árabe hizo que los ingleses favorecieran el proceso de colonización de judíos hacia Palestina. Entonces, les quiero leer algunas cosas de antecedentes que son muy importantes porque marcan este proceso. O sea, el problema no nació en 1948, cuando se forma en 1947, cuando se forma el Estado sionista de Israel. Inició mucho antes de 1947. Un poeta palestino y pensador marxista, Ghassan Kanafani, lo describió así el proceso de 1930, ¿no? En 1917 había en Palestina 56.000 judíos y 644.000 árabes palestinos. En 1922 había 83.000 judíos y 663.000 árabes. En 1931 había 174.616 judíos, 750.000 árabes. Dice él, a pesar de una gran parte del capital judío se destinó a áreas rurales, y a pesar de la presencia de las fuerzas militares imperialistas británicas y de la inmensa presión ejercida por la maquinaria administrativa en favor de los sionistas, estos lograron solo resultados mínimos en cuanto a la colonización de la tierra, porque el primer intento fue comprar tierra, ¿no? O sea, los colonos que llegaban les ofrecían dinero a los palestinos para comprarles su tierra. Pero los palestinos, a diferencia de una buena parte del pueblo árabe y otras partes que viven en el desierto, ellos tienen una relación con la tierra más parecida a la de los pueblos indígenas de Mesoamérica, ¿no? Es decir, ven a la tierra como su madre, ¿no? Y tienen una relación de aprecio muy especial con respecto a la tierra. Los palestinos no vendieron su tierra, ¿no? Entonces, como no vendían la tierra, entonces tuvieron que ejercer presión los judíos, ¿no?
Entonces dice, la propiedad de tierra urbana y rural por parte de los grupos judíos pasó de 28.000 hectáreas en 1929 a 112.000 hectáreas en 1930. O sea, creció casi 5 veces, 4 veces, en 2 años, en un año. La tierra adquirida era insignificante desde el punto de vista de una colonización masiva y de la solución, entre comillas, del problema judío. Pero la expropiación de 1 millón de cerca de 80.000 hectáreas, casi 1/3 de la tierra cultivable, condujo a un gran empobrecimiento del campesinado árabe y los beduinos. Para 1931, 20 familias campesinas habían sido expulsadas por los sionistas. Ahora, ¿cómo se ve ese proceso de expulsión? Porque esto es muy interesante. La pérdida de tierras y la represión desarrollaron la conciencia palestina de la suerte que les reservaba y alimentaron un gran levantamiento de 1936 a 1939. Es decir, los sionistas habían formado cuerpos policíacos y militares, ¿no?, que iban despojando a los palestinos de su tierra con el apoyo del ejército inglés. La revuelta tomó, entonces los palestinos se rebelan, la revuelta tomó la forma de desobediencia civil e insurrección armada. Los campesinos se van a los montes y forman un ejército rebelde. La decisión de no pagar impuestos se tomó el 7 de mayo de 1936, pues estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en una conferencia en la que 550 delegados representaban a todos los sectores de la población. Una huelga general estalló en Palestina. La respuesta británica fue inmediata y contundente para apoyar a los colonos sionistas. El 30 de julio del 36, unos 5 meses después del levantamiento, se promulgó el estado de sitio. Un gran sector de la ciudad de Haifa fue destruida por los británicos el 18 de junio de 1936, dejando sin casa a 66.000 personas. También destruyeron viviendas en las poblaciones vecinas. Los británicos mandaron a Palestina grandes contingentes de tropa para aplastar la rebelión. Se calcula que mandaron 20.000 hombres. Para hacia fines de 1937 e inicios de 1938, las fuerzas británicas estaban perdiendo el control de la revuelta armada. Y entonces es cuando los británicos empezaron a apoyarse en los sionistas, que les ofrecieron un recurso único que nunca habían tenido en ninguna colonia: una fuerza local que hacía causa común con el colonialismo británico y que estaba intensamente movilizada contra la población indígena. En 1938, 5.000 palestinos fueron encarcelados y 2.000 de ellos sentenciados a largas penas de cárcel, y 148 fueron ahorcados. Más de 5.000 casas fueron demolidas. Las fuerzas sionistas se articularon con los servicios secretos británicos. Reclutaron para la misma a 2.863 hombres, mientras 12.000 estaban encuadrados en lo que se conocía como la Organización Militar Nacionalista, llamada Irgun, que va a ser la base después del ejército sionista de Israel. En el verano de 37, las fuerzas cuasipolicíacas fueron bautizadas como defensa de las colonias judías, y más tarde, policía colonial. O sea, policía colonial. O sea, ya no era, la policía colonial ya no era británica, ¿no?, sino era la sionista. En 1939, las fuerzas sionistas que colaboraban con los británicos se elevaron a 14.411, organizados en 10 grupos bien armados de la policía colonial, cada uno de ellos al mando de un oficial británico, con un oficial de la gente judía como segundo. En la primavera del 39, la fuerza sionista incluía 73 unidades mecanizadas, cada una de ellas compuesta por 10 hombres. En 1940, Joseph Wade, el jefe del Departamento de Colonización de la Agencia Judía, que era responsable de organizar los asentamientos en Palestina, escribió: entre nosotros tiene que estar claro que no caben 2 pueblos en este país. Estamos hablando de 40, ¿no? O sea, ya había estallado la Segunda Guerra, ¿no? No caben 2 pueblos en este país. No conseguiremos nuestro objetivo si los árabes permanecen en este pequeño país. No hay otra manera más que trasladar a los árabes de aquí a los países vecinos,
a todos ellos. No hay que dejar ni una aldea ni una tribu. Esa era la visión, ¿no?, que tenían. En el informe Cohen, que es un informe que está recogido por un periódico israelí, él recoge esa política aún más crudamente cuando dice: debemos usar el terror, el asesinato, la intimidación, la confiscación de tierras, el corte de todos los servicios sociales para liberar a Galilea de la población árabe. El presidente Hebrun del comité de reelección del general Solomón Lahat, alcalde de Tel Aviv, proclamaba: debemos matar a todos los palestinos a no ser que se resignen a vivir como esclavos. Rafael Eitan, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, declaró: manifestamos abiertamente que los árabes no tenemos derecho alguno a ocupar ni un solo centímetro, manifestamos abiertamente que los árabes no tienen derecho alguno a ocupar ni un solo centímetro de Eretz Israel. Los de buen corazón, los moderados, debéis saber que las cámaras de gas de Adolfo Hitler parecerían un palacio de recreo. Lo único que entienden y entenderán es la fuerza. Utilizaremos la fuerza más decisiva hasta que los palestinos se acerquen a nosotros a gatas. O sea, un judío sionista dice que los campos de concentración y los hornos crematorios de Hitler van a ser un juego de niños para lo que ellos le van a hacer a los palestinos. En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, Israel logra ser reconocido como país por la ONU con un voto de lo que era el Consejo de Seguridad, en el que todos, Francia, Inglaterra, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, porque también la Unión Soviética votan a favor de la construcción del Estado sionista de Israel. Entonces se conforma en 47 el Estado sionista. Una serie de barcos salen desde Europa para llevar población judía a Palestina. Evidentemente esto es como una ley física, ¿no? Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, si alguien llega, tiene que empujar a los otros, tiene que hacerlos a un lado. Entonces, inmediatamente en 48 estalla la primera guerra, ¿no?, entre judíos y palestinos, en mayo de 48. Entonces, en mayo de 48, Ben-Gurión, que es uno de los principales líderes del Estado sionista, dijo lo siguiente: tenemos que prepararnos para llevar la ofensiva. Nuestro objetivo es aplastar Líbano, o sea, ya no tan solo Palestina, sino Líbano, Transjordania y Siria. El punto débil es Líbano, porque el régimen musulmán es artificial y nos resulta fácil minarlo. Tenemos que implementar ahí un Estado cristiano y entonces aplastar a la Legión Árabe. Eliminaremos a Transjordania. Siria caerá en nuestras manos, entonces bombardearemos y ocuparemos Port Said, Alejandría y el Sinaí. En 48 ya sabían lo que iba a pasar en 67, ¿no? Es decir, y además ya sabían más, ¿no? Porque la masacre, una de las masacres más terribles que ha habido en la historia del pueblo palestino, que es la masacre de Sabra y Shatila, se hace no en Palestina, se hace en Líbano, ¿no? En ese momento, el gobierno cristiano de Gemayel gana la elección, o sea, esos cristianos de los que hablan aquí, gana la elección y sube al poder, ¿no? Y entonces, de acuerdo con los israelitas que estaban en la frontera, los sionistas organizan la masacre de Sabra y Shatila, que es una masacre donde las buenas conciencias de la ONU dicen que murieron 4.000 palestinos, ¿no? Los palestinos calculan que fueron como 20.000 personas que murieron en esa masacre, ¿no? Por cierto, en esa masacre también cooperó el gobierno árabe, supuestamente socialista, de Siria, ¿no? Luego explicaremos un poquito. En 48, Menachem Begin se jactaba del impacto que tuvieron en toda Palestina las operaciones estilo nazi que él dirigió en Deir Yassin.
Los comandos LE, HI e ISL irrumpieron en la aldea el 9 de abril de 48, asesinando a 254 hombres, mujeres y niños. Una leyenda de terror cundió entre los árabes, que sentían pánico con solo oír nombrar a nuestros soldados del Irgun. Le valieron a la fuerza de Israel por medio de docenas de batallones en todo el país. Los árabes fueron presa del pánico y empezaron a huir. De esta masiva pronto se cometió una estampida, ¿no? Enloquecida e incontrolable. De los 800.000 árabes que vivían en el actual territorio del Estado de Israel, solo quedaron 165.000. Sería fácil sobreestimar el significado político y económico de este proceso. Bueno, entonces, todo esto es lo que nos permite tener la explicación lógica de lo que significó la diáspora palestina, ¿no? Así como hubo diáspora judía, luego fue la diáspora palestina, ¿no? Quiero decirles algunos datos importantes, ¿no? Para no alargarme tanto, ¿no? Bueno, voy a decir lo siguiente. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el sionismo se preparó para el asalto final. La idea era sencilla. 1. Ellos se presentaban como las principales víctimas del genocidio nazi, aunque fueron mucho más los rusos asesinados en esta guerra, pero ellos se presentaban como la principal víctima del genocidio nazi. Luego vamos a hablar de esto, porque claro que hubo un genocidio nazi, pero es importante saber cuál fue el papel de los sionistas en el genocidio nazi. 2. Se proponían como elemento de disuasión frente a los devaneos nacionalistas del movimiento de jóvenes oficiales árabes. Dentro de los ejércitos árabes, ¿no?, que estaban dominados por los ingleses, empieza a haber movimientos de jóvenes oficiales que luego van a culminar en los 50 con el ascenso de Nasser en Egipto, ¿no?, y de todas las corrientes nacionalistas árabes, ¿no?, que van a formar después el BAS, ¿no?, que era el Partido Socialista Panárabe, ¿no?, que abarcaba a 3 países. Tercero, la construcción de un Estado de seguridad nacional e internacional para prevenir al país y al mundo de las masas árabes, que explicaban eran primitivas y llenas de odio. Para eso la aspiración era llegar a ser la cuarta potencia militar del mundo. El cuarto mito es que el sionismo es el heredero moral del Holocausto. Este es el mito más extendido y odioso del sionismo, si entendemos el papel colaboracionista del sionismo en relación a la política de exterminio del pueblo judío llevado a cabo por los nazis. Al dispersar al pueblo palestino y al quitarle su territorio, la idea que estaba atrás era desterrarlo, no solo de esa región, sino de la memoria y de la historia. Muchos hablaban de terribles masacres del pueblo, muchos se ha hablado de la terrible masacre del pueblo armenio que llevaron a cabo los turcos, pero con los palestinos se ha llevado un proceso de armenización, no como producto de una sola guerra, sino como producto de algo más prolongado, un proceso de lo que el recién muerto subcomandante insurgente Marcos llamó destrucción, despoblamiento, reconstrucción, reordenamiento. Y van a ver, junto a que les dé los datos, cómo se vivió este proceso en el caso de Palestina. Porque este proceso de destrucción, despoblamiento, reconstrucción, reordenamiento, atrás de todo esto está el territorio, ¿no? Atrás de todo esto está la tierra. Y esto fue lo que sucedió en este caso palestino. Simplemente veremos los datos de cuál es la relación entre judíos y palestinos, mayoritariamente musulmanes, pero también con fuerte componente cristiano. En 29, en lo que hoy es Israel, había 17% de judíos y 83% de árabes. Ahora solamente el 20% son árabes y 80% son judíos. En 29 se hablaba de la siguiente manera: hay árabes palestinos. En la guerra de 48, 700.000 palestinos perdieron su territorio. Posteriormente, con la guerra de los 6 días, del despojo llegó hasta la toma completa de Jerusalén y de la totalidad del territorio palestino. ¿Qué pasó con los palestinos? La mayor parte de ellos fueron violentamente expulsados de lo que era su tierra, su territorio, su país, su patria. Comenzó una diáspora palestina.
1 millón de palestinos fue echado de su tierra y comenzó un largo transcurrir en Jordania, en Líbano, en Siria, en una parte de Egipto, etc. Por cierto, hay una colonia grande de palestinos en Chile, ¿no?, que fue admitida por Salvador Allende. Son cerca de 32.000 palestinos que viven en Chile, ¿no? En todos esos lugares fueron víctimas de masacres y asesinatos. La burguesía árabe, tan habladora y gritona, en el fondo había sido parte esencial de los planes sionistas de acabar con los palestinos. La masacre de Sabra y Shatila y la masacre de Siria lo demuestran. En Cisjordania y la Franja de Gaza viven alrededor de 3.700.000 palestinos. En Siria, Líbano, Arabia Saudita y Egipto viven 2.500.000 palestinos. Poco a poco los mismos historiadores judíos han comenzado a ubicar una idea más exacta de lo que pasó. En el caso reciente de la relectura de la Guerra de 48 por los nuevos historiadores judíos, Benny Morris, Ilan Pape, Warshawski, etc., sobre la base de una investigación de archivos honesta y profunda, estos historiadores han puesto radicalmente en cuestión el viejo mito sionista de la fuga palestina. Si bien no presentan la Guerra de 48 como una expulsión planificada, reconocen que este conflicto fue la ocasión para lograr el proyecto sionista de un Estado judío sin árabes, y que como consecuencia tomó los rasgos de una guerra de depuración étnica. Esta historiografía confirma en sustancia las narraciones de la Nakba, expresión árabe que significa catástrofe, y que los palestinos la asocian a la expulsión de sus tierras. El recuerdo del éxodo cultivado por la memoria palestina. Hasta ahora este recuerdo estaba limitado al interior del mundo árabe, a la vez que se enfrentaba a la narrativa sionista, la historia como epopeya nacional judía, y a la conciencia histórica del mundo occidental. En la medida en que el Estado de Israel había sido creado como reparación por el genocidio sufrido por los judíos en Europa, era difícil de admitir que su nacimiento había coincidido con un acto de opresión. Esta convergencia entre la memoria palestina y la nueva historiografía israelí es una premisa indispensable para que esas dos memorias nacionales puedan algún día coexistir en un mismo espacio público. De esta manera hay una convergencia entre el tiempo comprimido de la memoria palestina, la Nakba, como eterno presente, y una anamnesia, reminiscencia del holocausto israelí, impulsada por el trabajo de los historiadores. Un conflicto, dos pueblos, un mismo Dios, todo envuelto en un racismo. Dice Etienne Balibar e Immanuel Wallerstein, no hay racismo sin teoría. En el caso de Israel, el racismo se llama sionismo y es una ideología de Estado. El Estado sionista de Israel es excluyente, racista, xenófobo y fundamentalista. Algunos intelectuales de la izquierda sionista que lo hay me responderían que estoy totalmente equivocado, porque Israel es democrático y nos puede poner un sinnúmero de ejemplos. Todos tienen que ver con la democracia del opresor. Efectivamente, ahí no se le trata a intelectuales como a Salman Rushdie, amenazándolos de muerte por opiniones diferentes a los sectores fascistas de los sionistas. Desde luego existe la democracia del colonizador, de la misma manera que existe democracia en Estados Unidos, pero esta no es muy bien apreciada por los que sufren sus bombardeos en Irak o en Afganistán. Este es el lujo que se pueden dar los colonizadores, tener democracia. El problema es que la democracia del colonizador existe en función de la sujeción de los dominados. El sionismo es una corriente ideológica y un movimiento político que preconizó la colonización judía de Palestina. Para esto utilizaron como pretexto los pogroms contra el pueblo judío y el antisemitismo promovido por sectores importantes del capital financiero. El más claro, Henry Ford, ¿no?, que hacía los carros Ford, ¿no?, que escribió un libelo antisemita impresionante, ¿no?, lo cual fue bautizado correctamente por Augusto Bebel como el socialismo de los tontos. Para lograr esa colonización tuvieron que echar de sus tierras a los palestinos árabes. En tanto siempre se buscó crear la idea de que el Estado de Israel era el Estado de todos los judíos, aunque esto nunca ha sucedido en la práctica, porque sigue habiendo más judíos fuera de Israel que dentro de Israel. En 1994, un fiel representante de ese fundamentalismo criminal sionista, Baruch Goldstein, llevó a cabo una masacre en contra de 52 palestinos desarmados, los cuales murieron por el único delito
de ser palestinos. De la misma manera que los judíos eran asesinados en los campos de concentración nazi, pero por el único delito de ser judíos. Esta acción, como ahora el asesinato de Nadine Nuwara y Muhammad Abu Al-Tan, los dos niños palestinos asesinados en la ciudad de Itunia el 15 de mayo de este año, representan algo más profundo que un loco que decide un día ir a matar palestinos. Representa un Estado excluyente, racista, xenófobo y sobre todo fundamentalista. Por eso el día del entierro del siniestro Goldstein, un rabino dijo, que ofició el servicio: ni 1 millón de palestinos vale la sangre de una uña de un judío. Por eso otros gritaron ese mismo acto: mató a 52 árabes, no es suficiente, pero es un buen comienzo. Y otros gritaban: todos somos Goldstein. Atrás de esta imposición llevada a cabo por los acuerdos entre las potencias imperialistas y la hoy extinta Unión Soviética para expulsar a los palestinos de su territorio, atrás está la política excluyente, bañada con tintes religiosos, que impide una Palestina unida, democrática y sobre todo laica. Atrás está el juego al que han sometido a esos pueblos las naciones más poderosas del orden, desde el Imperio Otomano, pasando por los británicos, para terminar con los norteamericanos. Y lo que han dejado ha sido una estela de decenas de miles de muertos y centenas de miles de personas fuera de su país, su nación, sus lugares santos. Peor aún, en el templo de los patriarcas, donde se desarrolló la masacre que llevó a cabo Goldstein, Goldstein era un fundamentalista sionista que le molestaba que los palestinos fueran a rezar al templo de los patriarcas. Entonces, peor aún, en el templo de los patriarcas, donde se desarrolló la masacre que llevó a cabo Goldstein, los musulmanes le rezan a Ismael, los judíos a Isaac, en el mismo lugar, los judíos a Isaac, los musulmanes a Ismael, los dos hijos del mismo padre, Abraham. O sea, Ismael e Isaac eran hijos de Abraham, según narra la Biblia. No me comprometo, pero así lo narra la Biblia. Es decir, ambas religiones reconocen a un mismo patriarca y a un mismo Dios. Y sin embargo, se matan asusados por el fundamentalismo. Triste espectáculo que la gente se mate en el nombre de Dios, y más cuando se trata del mismo Dios. Ahora, el gobierno sionista de Israel ha culminado su decisión de que el mejor palestino es el palestino muerto. Apoyado por el gobierno de Obama, que tantas ilusiones despertó en los huérfanos de ideas y principios, considera que como ellos fueron las víctimas durante la Segunda Guerra Mundial, eso les da el derecho de asesinar a los palestinos sin pagar ninguna consecuencia. Cada año los niños israelíes, como parte de su servicio militar, a los 15 años, son llevados al monte de Masada a jurar nunca más. Con sus rifles de asalto Galil en las manos se les infunde el odio contra los palestinos. Cualquiera que incluso dentro del mismo pueblo judío quiera alzar la voz en contra del gobierno sionista, inmediatamente se le acusa de antisemita, lo cual es una tontería, porque semitas son todos, ¿no? Son palestinos, o sea, árabes, judíos, son semitas. El 80% de los cromosomas de los dos pueblos son iguales, ¿no? Claro, hay una diferencia en el caso de los judíos, de que aproximadamente el 35% de los judíos son conversos, no son semitas, sino son polacos o norteamericanos que se convirtieron al judaísmo, ¿no? Por eso que las dos religiones permiten la conversión, pero una es pasar por las horcas caudinas y otra es muy sencilla. Los judíos, para ser convertidos, para la gente que quiera convertirse en judío, les digo, porque algunos de ustedes tienen licencia, tienen que ir a estudiar la Torah. Y eso sí, créanme que no es el curso de ciencias políticas de la UNAM, ¿no? O sea, es una cosa seria, o sea, años y años y años y años de estudiar la Torah, ¿no? Y aparte, bueno, tienen que hacer varias cosas, inclusive si son hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Varias cosas. En cambio, en el caso de los árabes, ustedes se pueden convertir a musulmanes haciendo tres cosas. Uno, rezar todos los días a las 5 de la tarde mirando hacia la Meca. Claro, para eso tienen que o usar el Google Maps o tener una buena orientación geográfica y saber para dónde está la Meca, ¿no? Dos, leer el Corán
Y 3, decir solo existe un Dios y Mahoma es profeta. Son las 3 cosas que tiene que hacer alguien que se quiera convertir en musulmán. Bueno, entonces, ahora el gobierno sionista, bueno, cualquiera, incluso el mismo pueblo judío, quiere alzar la voz, entonces lo acusan de antisemita. El asunto está completamente falseado. Primero, tanto los judíos como los árabes son semitas. El problema no es ni de raza ni de religión, sino de explotación, despojo. En especial, esta es la clave desde el principio, atrás de todo este conflicto por la tierra y el desprecio y la represión. En este conflicto hay opresores y oprimidos. Nuestra solidaridad está con los palestinos que fueron echados brutalmente por la tierra. Hace muchos años, en 1944, un viejo revolucionario marxista y judío, Abraham León, escribió un notable libro, desgraciadamente no se puede conseguir en México, pero en Argentina, que existe en español porque lo editaron en Argentina, titulado La concepción materialista de la cuestión judía. En ese texto planteaba lo que es la única salida posible para el conflicto de esta parte del mundo, al señalar que lo que se trata es de construir una Palestina libre, democrática y laica, donde se pueda gritar todos somos palestinos, sin importar que unos sean judíos, otros musulmanes y otros cristianos. Esa sigue siendo la solución mínima, sin la cual seguiremos viviendo constantes masacres, terrorismo, odio y miedo. Ese miedo mortal que impide que los niños palestinos sean niños. Por último, es indispensable recordar lo que señaló hace 2 años Eduardo Galeano. Dice Galeano: ¿acaso la tragedia del Holocausto implica una póliza de eterna impunidad para los sionistas? No fueron los palestinos los que organizaron e hicieron el Holocausto contra los judíos. En cambio, sí son los sionistas los que están provocando el Holocausto del pueblo judío, del pueblo palestino. Hoy no existe disyuntiva. Podemos criticar y no estar de acuerdo con la dirección de la OLP o con Hamas, pero es imposible que esto justifique no ubicarse al lado de los palestinos en contra de los sionistas racistas de Israel y en contra de los gobiernos racistas de Obama. Finalmente, permítame leerles un poema que desde mi muy modesto punto de vista, de alguien que ha sido desde mi muy modesto punto de vista el mejor poeta de América Latina, César Vallejo. Él lo escribió después de que la República fue derrotada por los fascistas de Franco bajo el manto de la Fuerza Aérea Nazi, pero creo que expresa lo que debe sentir un niño palestino y lo que deberíamos sentir todos: dolor y rabia. El poema se llama Los Heraldos Negros y dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Será tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Gracias. Permítanme, nomás un poco dato. Quiero darles el dato de los pueblos árabes destruidos por Israel, ¿no? De 1948 a 1988. Jerusalén, antes de 48 había 33 pueblos árabes. En 1988 hay 4, o sea 29 pueblos fueron destruidos. Belén, antes de 48 había 7 pueblos, ahora hay 0. Hebrón, antes de 48 había 16 pueblos árabes, ahora 0. Jaffa, había 23 pueblos árabes, ahora 0.
Ramle, había 31 pueblos árabes, ahora 0. Lida, había 21 pueblos árabes, ahora 0. Tulkarem, había 33 pueblos árabes en 48, ahora hay 12. 21 destruidos. Haifa, había 43 pueblos árabes, ahora hay 8. 35 pueblos destruidos. Acra, había 52 pueblos árabes en 48, ahora 32. Pueblos destruidos, 20. Nazaret, había 36 pueblos árabes, en 48 quedaban 20. Pueblos destruidos, 16. Safat, 75 pueblos árabes había, en 1998 quedaban nada más 7. 68 pueblos destruidos. Tiberiades, había 26 pueblos árabes, quedan 3. 23 pueblos árabes destruidos. Bizán, 28 pueblos árabes había, ahora hay 0. En total había, bueno, y está Gaza, que esto es los datos de 48, cuando todavía no había población palestina. Había 46 pueblos árabes y quedaban 0. En total, antes de 48 había 475 pueblos árabes. Han sido destruidos 385, quedan 90 pueblos árabes. Esto es el sionismo. Y me perdonan, pero si esto no es fascismo, no sé qué es fascismo. Bueno, sí, puedo empezar. Bueno, muy buenas noches. A lo mejor fue un error empezar yo, porque si hubiera empezado esa mujer, hubiera podido explicar algo que no puedo explicar si no inicia ella. Que son las razones por las cuales la acompañé a Palestina en 3 ocasiones. Y bueno, después de uno de esos viajes, redacté un pequeño texto y voy a leer extractos de este texto. ¿Cuánto tiempo me dan? Gracias, gracias. El reloj. Pactamos que... se tragó el reloj. Se me prometieron 25 minutos. No, de todos modos no los voy a repasar. Si los me pueden callar, o sea, me pueden mandar un pequeño papel diciendo. La impresión que tengo del pueblo palestino es muy especial por una razón que no puedo explicar ahorita, porque ella va a explicar. Porque se da la casualidad que tengo un sueldo palestino de origen. Y hay una cosa que siempre me llamó la atención con este personaje, es que era un hombre totalmente obsesionado por la limpieza. Y ya pasando por varios lugares de Palestina, me di cuenta que era una característica palestina. Son muy limpios, se ve en los restaurantes, en los lugares públicos, los baños, una limpieza impecable. Yo me acuerdo que una vez en Nazaret, estábamos en una especie de pasaje con techo de vidrio, y Silvia estaba comprando cositas y yo estaba observando ese pasaje y alguien dejó caer un papel y un comerciante salió de su tienda para recoger. O sea, yo conozco un solo país que tiene la misma reputación, es el país donde nací, que es Suiza, y por eso cuando el papá, el suegro, supo que su hija se iba a casar con un suizo, por fin, alguien que me va a entender. Yo no tengo esa característica, yo no tengo ninguna obsesión. Bueno, en fin, entonces hicimos un viaje en un rango de menos de 20 kilómetros. Era
grupo era como esas personas que experimentan lo que viven todos los días los zapatistas, sometiéndose a los retenes y todo eso, pero eso se hace un día, pocos días. Y lo mismo pasó en este viaje en Palestina. Pasamos por los retenes y tardamos 4 o 5 horas para hacer un viaje que normalmente necesita 20 minutos. Y voy a leer unos extractos de lo que escribí sobre eso. Después del estallido de la última intifada en septiembre del 2000, los viajes por carreteras palestinas de Jerusalén a Ramallah o de Jerusalén a Belén, ambos trayectos de pocos kilómetros, se han vuelto expediciones aleatorias, mientras el trayecto de Ramallah a la Universidad Palestina de Birzeit, una decena de kilómetros, se ha hecho imposible. Empezaré por el relato del recorrido de Jerusalén a Birzeit y vuelta. Bueno, unas palabras de esa universidad: es una excelente universidad que se encuentra al norte de Jerusalén, pocos kilómetros, 20 kilómetros, que fuimos a visitar. El 22 de febrero a las 10 de la mañana, Silvia y yo nos juntamos a un grupo de testigos extranjeros, un movimiento que se llama el Movimiento Sabil. Había invitado a varios extranjeros para precisamente que fueran testigos de esas cosas, destinados a explorar la situación en la carretera 60. La carretera 60 es la carretera palestina que va de Jerusalén a Cisjordania. Cisjordania es lo que queda de Palestina. Mientras hay muchas carreteras destinadas a los israelíes, que a veces son jefes de empresarios, que van todos los días de Jerusalén a sus fábricas o a sus negocios. Del centro de Jerusalén, nuestro bus se dirigió sin historia hacia la salida de la 60. Yo lo salto un pedazo y a mano derecha, estamos ahorita acercándonos al retén, a mano derecha vemos un grupo de hombres corriendo en calles angostas. Son palestinos que tratan de colarse a Jerusalén sin pasar por el control militar. Y ahora hay que decir que esos los llaman en inglés sneakers, esos que se cuelan, se puede decir que se escabullen, ¿sí? Que se escabullen, que tratan de pasar sin presentar papeles en los retenes, y la mayor parte no tienen retenes, están tratando de ganarse la vida. Van o a cumplir con sus trabajos o a hacer comercio. Quizás pasarán y podrán trabajar hoy, vender algunas cosas o ver a parientes. Quizás los soldados los arrestarán más adelante. Solo 3% de los palestinos de Cisjordania, en inglés the West Bank, es la parte que no es oficialmente parte de Israel, es la parte de lo que era Palestina, pero fuertemente controlada por el Estado de Israel. Desde 1993 se niega permanentemente el acceso a la capital al 97% restante. Es un poco como si la mayor parte de los habitantes de los estados de México, de Puebla, de Tlaxcala, de Morelos, de Querétaro, no tuvieran el derecho de entrar a la Ciudad de México. Los permisos requieren generalmente la presentación de varios documentos, cada uno reconocible por su color, renovable en fechas distintas. Si tiene el rojo, se tiene que renovar antes del 1 de marzo, el verde, etcétera, etcétera.
O sea, son trabas que se imponen al cumplimiento de las actividades diarias. A mano izquierdo nos acercamos al retén. A mano izquierda se vislumbran a lo lejos grúas, vagonetas, obreros ocupados en la construcción de nuevas carreteras, pero no son carreteras para los palestinos. Bypass roads, dicen en inglés, carreteras para el uso exclusivo de los habitantes de los asentamientos israelíes de Cisjordania y de los ejecutivos de sus fábricas. Vehículos con 4 tipos de placas circulan en las carreteras de Palestina y de Israel. 1, placas amarillas, quiere decir placas israelíes, con derecho a usar todos los caminos. 2, placas verdes, placas palestinas para vehículos de uso público. Y placas de letras verdes sobre fondo blanco, placas palestinas para vehículos privados, ambas con prohibición de usar los caminos exclusivos de los asentamientos. Y finalmente placas blancas, placas diplomáticas, con derechos negociables sobre todos los caminos. Ya llegamos al primer retén. El tráfico se vuelve viscoso y se para. Tras una larga fila de carros, camiones y camionetas inmóviles en medio del paisaje que se nos volverá familiar, de cubos de concreto y de alambres de púa en medio de la carretera y de un campamento militar protegido por pesadas placas de cemento, grupos de soldados se ocupan sin prisa de revisar documentos e interrogar a los transeúntes y conductores de vehículos. Después de media hora de espera, y tuvimos suerte, nos dijeron, uno de ellos, bueno, el fin es que nos rechazaron. Esperamos media hora y después de media hora de espera, nos enteramos de que fuimos irrevocablemente rechazados. Pero el conductor estaba determinado a hacernos pasar. Buscó otro camino, otro retén, otra espera, otro barrio, y finalmente pasamos. O sea, luego voy a hablar de un profesor en la Universidad de Birzeit que vive en Jerusalén y que va todos los días a Birzeit, y es todos los días el mismo calvario para finalmente llegar a poder dar sus cursos. Y aquí hablo de este señor, se llama Albert Agazarian. Él se presenta como un armenio en Jerusalén desde 7 siglos. Eso dice algo de la composición del pueblo palestino. Hay un pueblo armenio integrado al pueblo palestino. Ahí, guiados por Albert Agazarian, platicamos con profesores, comimos y tomamos el café con alumnos. Silvia y yo tuvimos una conversación con un estudiante panameño cuyos padres, de origen palestino, decidieron volver a Palestina en la ola de esperanza que siguió los acuerdos de Oslo. ¿Se acuerdan? Cuando se pensaba que la paz iba a alcanzarse rápidamente. Entonces mucha gente, emigrados, palestinos de la diáspora, decidieron volver. Ahora nos va a ir bien, ahorita vamos a poder vivir en paz. Hubiera mucho que decir sobre Birzeit, una universidad de espíritu comunitario abierta tanto a los hijos de burgueses como a los jóvenes de los campos de refugiados. Entre 1987 y 1993, durante 6 años, fue clausurada por las autoridades militares. Profesores y alumnos organizaron clases en casas privadas, en iglesia, pero después de que otro decreto declaró ilegal toda reunión de más de 10 personas, esas actividades fueron a su vez prohibidas. Recuerda el profesor Agazarian, cómo vivir en una cárcel.
hasta la educación se había vuelto una de esas actividades clandestinas que requieren infinitas capacidades de disimulación y fingimiento. Y el gran maestro y abogado armenio de la causa palestina añade: no sé si es verdaderamente saludable que los jóvenes tengan que adquirir esas habilidades en las escuelas. Bueno, esos detalles. Bueno, en aquellos años, el ejército israelí expidió 25.000 órdenes militares, volviendo prácticamente imposible de obedecer, prácticamente imposible de obedecer sobre aspectos elementales de la vida cotidiana. Es parte del arcelamiento, se puede decir así, ¿se dice arcelamiento? ¿Cómo se dice la palabra? No, de las trabas que se imponen constantemente a los palestinos, emitiendo reglas que los mismos representantes del Estado israelí saben que son imposibles de cumplir, o sea, poniéndoles constantemente en faltas. Ordenancias sobre las maneras autorizadas y prohibidas de cultivar la tierra, los usos del suelo, la captación de agua y su distribución desde la perforación de un pozo, que requiere varios permisos, hasta la obtención del derecho de establecer un tubo a través de un jardín, el acceso a los caminos y con ello a las escuelas, al consultorio médico o a la casa de la abuela en el pueblo vecino. Todo eso se vuelve sumamente difícil. La autoridad militar sabe que la mayor parte de esos órdenes, de estos órdenes, no se pueden aplicar. ¿Qué pasa cuando la vida cotidiana de un pueblo cae a la clandestinidad? La respuesta de este pueblo se letra resistencia, la cadena hostigamiento cotidiano de baja intensidad, ahorita de alta intensidad en casa, desobediencia, castigo, levantamiento, represión, rebelión, parece ser el motor de los ciclos de paz y de guerra entre Palestina y los que los ocupan, sus conquistadores, podríamos decir. Entre retenes y pláticas hemos llegado a Taibé. Si encuentran esta pequeña ciudad en el mapa, verán que se ubica a 25 kilómetros de Jerusalén, a 15 de Ramallah y a 20 de Jericó. En los tiempos de Cristo no se llamaba Taibé, se llamaba Efraín. Era la ciudad vecina del desierto, en los linderos de Samaria, en la cual Jesús se refugió con sus discípulos poco antes de la pasión. Se encuentra en el Evangelio de Juan. Cuando los árabes llegaron a Efraín después de la Egira, no les agradó este nombre porque se parecía a África. Renombraron la ciudad Et Taibé, la deliciosa o la suculenta. Taibé es actualmente el único pueblo predominantemente cristiano de Palestina. Sor Claudine, una monja francesa, nos guió, nos abrió las puertas de la iglesia, nos explicó, por ejemplo, que en Taibé hay entre sus 1.300 habitantes ortodoxos, católicos, latinos, católicos, bizantinos. Antes de 1948 tenía 3.000 habitantes, se redujo a menos de la mitad. Sigue sufriendo una fuerte inmigración de adultos jóvenes, de tal suerte que tiene un número desproporcionado de viejos y de muy jóvenes. Es una constante en los pueblos palestinos, que fueron pueblos agrícolas. Hay más viejos y muy jóvenes que gente adulta. El sábado, ahora otro viaje, un viaje a Belén. Belén es prácticamente un barrio de Jerusalén. Hay una casi continuidad de la ciudad. Sin embargo, es muy complicado
tarda mucho llegar de Jerusalén a Belén, y eso también lo experimentamos en un autobús. Naturalmente, cuando se vive eso un día al año, es hasta interesante, es un viaje de documentación, pero imagínense que haya que vivir eso todos los días. El sábado 24 de febrero salimos de Jerusalén por la carretera que pasa a un lado del jardín de Tantú. Este gran parque está en parte ocupado por un centro menonita. Cuando Jerusalén se volvió oficialmente la capital de Israel, empezó a crecer como una gran metrópoli, se extendió progresivamente como mancha de aceite hacia los linderos de Belén. Al recibirnos, el alcalde de Belén recordó que cada vez más tierras belenitas son confiscadas, de tal suerte que Belén no tiene dónde expandirse. Afuera de Belén hay asentamientos israelíes que se establecen en las tierras de aldeas del distrito de Belén, como creo que se pronuncia Gilo, o se escribe Gilo, sobre territorios de Beit Jala. Estos asentamientos ocupan las últimas áreas verdes y acaparan el agua. Y al despedirse, el alcalde nos dijo: necesitamos su solidaridad, sus oraciones, su apoyo. No perdemos la esperanza. Eso es un tema que resurge constantemente en conversaciones con los palestinos, la esperanza. Incluso una amiga nuestra se define como condenada a la esperanza. Fuimos a visitar un centro de YMCA, que es este centro de los jóvenes, de jóvenes cristianos de todas las confesiones. Tienen casas donde recogen temporalmente o por largos tiempos a jóvenes, y nos recibe el señor Nader Abu Hamsha, que es el director de este centro, esa asociación de jóvenes hombres cristianos, que es muy presente y muy activa en las partes cristianas de Palestina. El piso superior del centro acaba de ser reconstruido después de haber sufrido por segunda vez en 5 meses el impacto de un cohete. Todo el edificio huele a pintura fresca y albañiles terminan la reparación de la escalera. Y el señor Hamsha nos dijo: tenemos un campo militar a 300 metros, quizás deberíamos buscar otro lugar menos expuesto, nos dice. Y sin perder tiempo en lamentarse sobre su predicamento de todos los días, pasa a presentarnos su acción y sus anhelos. Eso es muy común, o sea, la gente vive heroicamente o trata heroicamente de llevar a cabo una vida normal. Eso se puede constatar en ciertos países de América Latina en tiempos de violencia. Un lugar que hace parte del municipio, del distrito de Belén, se llama Beit Jala. Es una localidad de 12.000 habitantes del distrito de Belén. Una carretera prohibida para los palestinos la atraviesa. Conecta Jerusalén a Gilo, asentamiento de construcción reciente en la cumbre de un cerro. Su posición elevada y las murallas que la rodean le dan de lejos un aspecto extrañamente medieval. Aunque Gilo está fuera del alcance de los francotiradores escondidos en Beit Jala, residentes de Gilo se quejaron de que habían oído tiros provenientes de la aldea palestina vecina, lo que motivó una respuesta militar. Helicópteros sobrevolaron la localidad y dispararon cohetes sobre la casa
más lujosa que encontraron y la destruyeron. Esa casa pertenecía a un señor palestino que después de una vida de ahorro en los Estados Unidos, decidió volver a su país, también seducido por las promesas de Oslo. Bueno, yo creo que se me acabó. Mi tiempo tendría mucho más de esas notas. Son notas un poco impresionistas de, pues sí, de un señor de afuera que visitó con su esposa, no tanto de afuera como yo, que visitó Palestina en 3 ocasiones. Gracias por su atención. Bueno, ahora vamos a pasar a darle la palabra a la compañera Silvia. Bueno, como hemos escuchado, aquí Sergio nos ha dado el contexto histórico de hace muchos años, hasta de miles, yo creo que 1000 años que fuiste hasta atrás tú, Sergio. Entonces, esto es muy ilustrador. Y Jan Robert nos habla de la cotidianidad en un viaje que hicimos juntos. Yo ahorita lo que voy a mencionar y voy a leer extractos que dicen lo que yo pienso, pero que es para la situación ahorita. Ahorita, ¿qué está pasando ahorita en Gaza? ¿Cuál es el abuso que están haciendo con los pobladores? La masacre, porque cada vez que oigo yo y prendo el radio o veo algo, hay 100 más asesinados en Palestina. De un ratito al ratito siguiente ya son más los asesinados y del otro lado crece uno, así como decía Sergio, que 1 millón a 1, pues así está, se ve que esa es la política que está detrás de lo que están haciendo. Y yo lo que quería decirles es que hay dos cosas dos veces que yo he estado 4 o 5 veces en la zona. Una vez fui invitada por Mujeres de Negro. Es muy importante que sepan eso, porque ustedes saben que yo me dedico a las mujeres. Yo me dedico a estudiar las mujeres, a estudiar las zapatistas. Y además es muy importante que yo señale en este espacio que, por ejemplo, en agosto de este año yo estaba invitada a dar un curso en un campo de refugiados palestinos en Israel, que no voy a ir porque ya como está ahorita la cosa, pues eso ya se paró, no sé qué va a pasar, pero me invitan por lo que yo estoy acompañando el proceso zapatista. A ver si aquí no me dices que es Sergio que no. Bueno, entonces hay un interés muy especial en la lucha de los palestinos y de las palestinas con la lucha de las y los zapatistas. Hay algo que los une y entonces por esta razón yo estuve invitada en otra ocasión a Mujeres de Negro. Por Mujeres de Negro son mujeres palestinas y judías, perdónenme porque acá me va a corregir mi marido, debo de decir israelíes, pero bueno, ellas muchas veces se llaman a sí mismas judías. Entonces son mujeres que están en contra de lo que está pasando con su estado, y también las palestinas están en contra de lo que puede haber, que ahorita les voy a leer unos extractos, que la violencia desproporcionada de un lado hacia el otro, ¿verdad? O sea, es una piedra, no es lo mismo que una metralleta, ¿verdad? Entonces, pero bueno, en esta ocasión yo fui por eso y entrevisté muchos grupos de mujeres que estaban luchando por sus derechos, también como mujeres, pero que estaban por la lucha de los pueblos, y las judías en contra de lo que hacía su Estado. Y en otra ocasión, esa es todavía más interesante, porque me invitaron los beduinos académicos de la Universidad de Beersheba, que tienen un centro de estudios judíos, y estos judíos que están haciendo trabajo académico
sobre la cultura, sobre las costumbres, sobre las tradiciones de estos pueblos, que son los pueblos indígenas. ¿Y por qué me invitaron a mí? Por lo que yo he escrito sobre los indígenas de México. O sea, es curiosísimo que yo la primera vez que me llegó la invitación dije, este señor Ismael Abusar, ¿de dónde? ¿Por qué me está escribiendo? Porque me leyeron lo que yo he escrito, que está entomado de los labios, algunas sistematizaciones más académicas que yo había hecho sobre los pueblos de Mesoamérica, y de repente sintieron que eso reflejaba lo que ellos estaban también tratando de luchar o de recuperar o de defender de sus tradiciones. Entonces, en este tiempo, en la segunda vez fui con los beduinos. Ahora, una tercera vez fui a un evento, fuimos a un evento se llamaba Las Cruzadas, y estaba en contra de las guerras religiosas, o sea, que evidentemente allí la temática era contra los fundamentalismos, las guerras que se hacen por razones religiosas. Entonces, en todas estas veces que yo estuve invitada porque había algo que yo hacía que tenían interés particular que yo compartiera con las gentes de allá. Entonces, habiéndoles dicho esto, voy a leer unos extractos que son principalmente de Eduardo Galeano, porque yo siento que dice exactamente lo que yo siento. Entonces, voy a leerles. Dice: los palestinos no pueden ni respirar sin permiso, como vimos a mi compañero aquí contar con detalle cómo viven. Han perdido su patria, sus tierras, su agua, su libertad, su todo. Son hijos de la impotencia los cohetes caseros que los militantes de Hamas, acorralados en Gaza, dispersan con chambona puntería sobre las tierras que habían sido palestinas y que la ocupación israelí usurpó. Y la desesperación a la orilla de la locura suicida es la madre de las bravatas, que niegan el derecho a la existencia de Israel. Gritos sin ninguna eficacia, mientras la muy eficaz guerra de exterminio está negando desde hace años el derecho a la existencia de Palestina. Ya poca Palestina queda. Paso a paso, Israel la está borrando del mapa. Oímos, esto parece que es todo un programa que tiene años de estar ya diseñado. Nada más que uno lo ve los medios, ve cómo presentan lo que está pasando, ve que dicen que es una guerra. No es una guerra, es una masacre de un pueblo, es un exterminio, es un etnocidio. O sea, es una destrucción masiva, pero cómo se presenta es como si fuera una guerra. Los colonos invaden y tras de ellos los soldados van corrigiendo la frontera. Esto me lo acaban de contar los palestinos que estuvieron en la escuelita, estuvieron en mi casa unos días. Ellos me contaron, la estrategia en Jerusalén es que hay una casa que es de palestinos. Se meten 3 o 4 jóvenes fundamentalistas o militaristas judíos, se meten a la fuerza al inicio, en el primer cuarto de la casa, y ya no se salen, y se pasan agrediendo a la gente que está atrás hasta que la gente se va porque se tienen que ir, porque les quitan el agua, no los dejan. Entonces es toda una estrategia hasta el último detalle de la cotidianidad para ir expulsando a los palestinos de sus lugares. No hay guerra agresiva que no diga ser guerra defensiva. Hitler invadió Polonia para evitar que Polonia invadiera Alemania. Bush invadió Irak para evitar que Irak invadiera el mundo. En una de sus guerras defensivas, Israel se ha tragado otro pedazo de Palestina y los almuerzos siguen.
La devoración se justifica por los títulos de propiedad que la Biblia otorgó. Por ahorita yo le contaba a Sergio, están haciendo cada vez más arqueológico, el proyecto arqueológico. ¿Qué es el proyecto arqueológico? Están excavando pisos y pisos en el subsuelo de Jerusalén, porque van a encontrar, hasta que encuentren el templo de David, porque entonces esto quiere decir que son ellos los propietarios, y están en eso. Israel es el país que jamás cumple las recomendaciones ni las resoluciones de Naciones Unidas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El que nunca acata las sentencias de los tribunales internacionales, el que se burla de las leyes internacionales, y es también el único país que ha legalizado la tortura de prisioneros. ¿Quién le regaló el derecho de negar todos los derechos? ¿De dónde viene la impunidad con que Israel está ejecutando la matanza de Gaza? El gobierno español no hubiera podido, aquí él pone unos ejemplos, el gobierno español no hubiera podido bombardear impunemente al País Vasco para acabar con ETA, ni el gobierno británico hubiera podido arrasar Irlanda para liquidar al Irish Republican Army de los irlandeses. ¿Acaso la tragedia del Holocausto, esto es lo que ya citó Sergio, acaso la tragedia del Holocausto implica una póliza de eterna impunidad, o esa luz verde proviene de la potencia mandamás que tiene en Israel al más incondicional de sus vasallos? Aquí me acuerdo de un doctor de origen judío muy amigo nuestro que ya falleció y que era un crítico feroz de Israel, que dijo, le dije, bueno, ¿y usted, doctor, qué piensa de Israel? Dijo, pues es, ¿cómo se dice? Es simplemente un territorio de Estados Unidos en la zona, o sea, es simplemente zona de Estados Unidos. Por eso es por lo que ve uno que hacen ese tipo de exclusiones en los castigos y las Naciones Unidas y todo eso. Definitivamente es esta nación mandamás que decide que allí se perdona todo, porque, y ya Sergio lo mencionó también en la historia previa, cómo se fue logrando esta ganancia o tomar el territorio en Palestina. El ejército israelí, el más moderno y sofisticado del mundo, sabe a quién mata. No mata por error, mata por horror. Las víctimas civiles se llaman daños colaterales según el diccionario de otras guerras. En Gaza, de cada 10 daños colaterales, 3 son niños, y es lo que ahora vemos. ¿No ven que ahora las agencias más preocupadas, digamos, entre comillas, están enfatizando que son niños los que están muriendo? Son niños, mujeres y viejos, dice. A mí eso de que pongan a las mujeres ahí no me acaba de convencer, porque no somos inválidas, ni somos viejitos que ya no podemos hacer nada, ni somos niños que todavía no somos adultos. Pero bueno, el caso es que se enfatizan vulnerables, poblaciones vulnerables, sí. Entonces, pero sí, lo que es muy, que conmueve mucho es saber que son una gran parte de niños los que están siendo asesinados. O sea, es impresionante, es acabarse, es otra vez que ve uno el proyecto, es acabarse el futuro de esa población, porque esa población, pues ya, si se mata a todos los jóvenes, pues, ¿qué posibilidad tienen de continuar en la tierra? Entonces, es una de esas, se ve el plan diabólico que tienen el Estado de Israel apoyado por el imperio. Gente peligrosa, advierte el otro bombardeo, a cargo de los medios masivos de manipulación, que nos invitan a creer que una vida israelí
vale tanto como 100 vidas o como 1 millón de vidas palestinas. Y esos medios también nos invitan a creer que son humanitarios, y que son humanitarias las 200 bombas atómicas de Israel, y que una potencia nuclear llamada Irán fue la que aniquiló Hiroshima y Nagasaki. Esos son los medios, así, a ver si hay gente aquí, espero que haya de los medios alternativos. Es algo más que la llamada comunidad internacional existe. Bueno, ya ven que hasta hace 2 días era una masacre, y nadie hablaba, nadie protestaba. Es algo más que un club de mercaderes, banqueros y guerreros. Es algo más que el nombre artístico que los Estados Unidos se ponen cuando hacen teatro. Ante la tragedia de Gaza, la hipocresía mundial se luce una vez más como siempre. La indiferencia, los discursos vacíos, las declaraciones huecas, las declaraciones altisonantes, las posturas ambiguas rinden tributo a la sagrada impunidad. Ante la tragedia de Gaza, los países árabes se lavan las manos, como siempre, y como siempre los países europeos se frotan las manos. Aquí esto es muy importante entenderlo, porque como decía Sergio hace rato, la excusa de la existencia del Estado del sionismo es el Holocausto. O sea, ya cogieron el Holocausto, hay museos del Holocausto, hasta creo que hay uno en México, pero no, sí, ya, hasta en México hay un museo del Holocausto. Hay unos museos del Holocausto. Yo, la verdad, pues permítanme decirlo, porque yo coincido con Galeano en que este Holocausto no es que no sea criticable, es sumamente criticable. Estoy en contra de lo que pasó, siento que fue una injusticia. Lo que siento que es un manipuleo es el uso que están haciendo de ese horror histórico para excusar el holocausto que están haciendo ahorita con los palestinos. A mí, que no me peguen, pero están haciendo un holocausto con los palestinos. Entonces eso de repente hasta me da miedo decirlo en público en México. En México, aquí con ustedes me siento un poquito más tranquila, pero en otros espacios hay todo un equipo de fundamentalistas judíos que llegan a discutir y a agredir y a contradecir del público, y ya me ha tocado tener que lidiar con ese tipo de gente. Entonces hay evidentemente todo un aparato disque defensivo de control de lo que se puede decir y de lo que se debe de decir, y de cómo hay que ir a todos los lugares a donde se habla de lo que está pasando para contradecir desde el público. Entonces es algo que hay que tener muy presente, porque es una postura fundamentalista totalmente absurda y totalmente dirigida y apoyada por el poder. La vieja Europa, dice, tan capaz de belleza y de perversidad, derrama alguna que otra lágrima, mientras secretamente celebra esta jugada maestra. ¿Por qué? Porque la cacería de judíos fue siempre una costumbre europea. O sea, acá en América que no nos la echen, Pero desde hace medio siglo esa deuda histórica está siendo cobrada a los palestinos, que también son semitas, como lo decía Sergio muy bien, y que nunca fueron ni son antisemitas. Ellos están pagando en sangre contante y sonante una cuenta ajena. Y bueno, yo quería acabar con algo que yo oigo cuando voy allá con los compañeros de Sabir, de los compañeros que están por la paz, de los cristianos palestinos que quieren resolverlo con método pacífico, y dicen: somos prisioneros de la esperanza. Y con esto muchas gracias.
Hubo una cosa que omití, que tenía toda la intención de decirla, pero no la imprimí. Entonces quiero leérselas porque tiene mucha importancia. Es una carta que envió el 11 de enero de 1941 Isaac Shamir, que era el primer ministro israelí antes de Netanyahu, donde propuso un pacto militar formal entre la Organización Militar Nacional, la OMN, es decir, el Irgun sionista, y el Tercer Reich nazi. Esta propuesta se conoció como documento de Ankara y decía lo siguiente: la evacuación de las masas judías de Europa es precondición para resolver la cuestión judía. Por cierto, que el término cuestión judía era un término que era usado por parte de todos los antisemitas, ¿no? O sea, la cuestión judía, siempre se hablaba de la cuestión judía como un problema, ¿no?, que había que resolver. Y había que resolver normalmente o expulsando o matando a los judíos, ¿no? Había habido el caso Dreyfus en Francia, ¿no?, donde habían tratado de culpabilizar a un soldado francés judío, ¿no? Y bueno, fue cuando escribió la famosa carta de Émile Zola, que se llama Yo acuso, ¿no?, que de hecho cambió toda la correlación de fuerzas y permitió que el caso Dreyfus no se resolviera como pensaba el sector más antisemita del ejército francés. Bueno, entonces dice, la evacuación de las masas judías, dice Shamir, la evacuación de las masas judías de Europa es precondición para resolver la cuestión judía, pero esta solo podrá ser posible y completa mediante el asentamiento de esas masas en el hogar del pueblo judío, Palestina, y mediante el establecimiento de un Estado judío en sus fronteras históricas, que ese es un gran problema, ¿no? ¿Cuáles eran las fronteras históricas del pueblo judío, ¿no? O sea, en el siglo I, cuando estaban dominados por los romanos, antes de que estuvieran dominados por los romanos, cuando estaban dominados por Babilonia o por los egipcios, etc., ¿no? Es un problema eso de las fronteras históricas. La OMN, buena conocedora, o sea, esta organización militar sionista, de la buena voluntad del gobierno del Reich alemán y sus autoridades, imagínense, 41, ya había pasado lo que fue la masacre por los cristales rotos, ¿no?, cuando salieron las masas, los guardias de asalto de Rom, que era una parte de los nazis, de los fascistas alemanes, que luego se va a pelear con Hitler, pero que fue muy importante para destruir los clubes obreros y todo lo demás que había en Alemania. Entonces, y que después Hitler va a arreglar en la noche de los cuchillos largos, haciendo una masacre de todo ese sector del fascismo. Pero ya había pasado la noche de los cristales rotos. Habían hecho desfilar a los judíos con una estrella de David y los habían fusilado en varias plazas, en Berlín y en otras ciudades. Entonces, ya había pasado todas estas cuestiones que se dieron desde... Ya había escrito Hitler Mi lucha, donde expresamente hablaba de resolver el problema judío asesinándolos, etc., ¿no? Y sin embargo, le decía que la OMN, buena conocedora de la buena voluntad del gobierno del Reich alemán, o sea, el gobierno de Hitler, y sus autoridades, para con la actividad sionista en Alemania y los planes de migración sionista, opina que 1. Puede haber intereses comunes entre el establecimiento de un orden nuevo en Europa, según la concepción alemana, y las auténticas aspiraciones nacionales del pueblo judío encarnados por la OMN. 2. Sería posible la cooperación entre la nueva Alemania y un hebraísmo nacional popular renovado, o sea, una nación hebrea. 3. El establecimiento de un Estado judío histórico sobre bases nacionales y totalitarias, atado por una alianza al Reich alemán. Podría ser de interés para el mantenimiento y reforzamiento de una futura posición del poder en el Oriente Próximo. A partir de esas consideraciones, la OMN en Palestina, a condición de que las mencionadas aspiraciones nacionales del movimiento de liberación israelí sean reconocidas por el Reich alemán, se ofrece a participar activamente en la guerra al lado de Alemania, ¿no? Esa es la carta de Shamir, ¿no?, que fue publicada, el texto original, en un libro que se llama The Palestine Problem in German Politics,
¿no?, que está publicado por la Universidad Bar Ilan de Israel. O sea, es un texto especial, ¿no?, que se encuentra en las bibliotecas en Israel. Entonces, por eso esta cosa de que se dicen ellos herederos del Holocausto es una broma, ¿no? Si alguien no luchó contra el Holocausto, fue la organización sionista. Y eso lo narra muy bien Hannah Arendt, ¿no?, en varios momentos de sus escritos, ¿no?, en especial cuando habla del juicio que se hace contra Eichmann en Israel, cuando habla de la banalidad del mal, ¿no?, y cuando plantea en su texto pues esta idea de que casualmente no hubo ningún tipo de organización defensiva política por parte de los sionistas en respuesta a los alemanes. La única vez que el pueblo judío se organizó para luchar en contra de los alemanes fue en el gueto de Varsovia, ¿no?, en la rebelión del gueto de Varsovia. Pero la bandera que se alzó en el gueto de Varsovia el día de la insurrección no fue la de la estrella de David, fue la bandera roja, ¿sí?, fue la bandera de los comunistas, trotskistas, socialistas, judíos que vivían en Alemania, que se rebelaron en contra de los nazis, que organizan la rebelión del gueto de Varsovia, y en lugar de elevar la bandera con la estrella de David, elevan la bandera roja del socialismo, del comunismo, ¿no? Y fueron ellos los que fueron masacrados por los nazis, ¿no? Entonces, hay una auténtica perfidia sionista con respecto al nazismo, ¿no? Y si uno analiza las condiciones que establece, por ejemplo, en un texto único en la historia, que es el texto de Daniel Guérin sobre el fascismo, lo que él plantea, las condiciones para poder hablar de fascismo, porque luego se cometen muchos abusos, ¿no?, diciendo fascismo, ¿no?, esto es fascismo. No, fascismo significa la eliminación étnica de una comunidad, de un pueblo, de una raza, de una etnia, ¿no? Significa una política del capital financiero, concretamente, la más perversa del capital financiero, y es la respuesta a un proceso de agudización de las contradicciones sociales, ¿no?, cuando el movimiento obrero está más fuerte, porque hay que recordar que Hitler llega al poder en 1932 con 32% de los votos, ¿no?, el mismo momento en que los socialistas tenían 8 millones de votos y los comunistas tenían 4 millones de votos, ¿sí?, más que estaban divididos, ¿no? Y eso permitió el ascenso de Hitler, la quema del Reichstag y la entrada a la cárcel de la inmensa mayoría de los dirigentes del movimiento obrero alemán, y luego la conversión de una buena parte del pueblo alemán al nazismo, ¿no? Entonces no se pueden llamar herederos de eso, ¿no? O sea, las víctimas, que yo ahí estaría un poquito sin desacuerdo con Silvia, porque no es una simple desgracia, eso fue efectivamente un holocausto terrible, una de las peores cosas que ha hecho la humanidad en contra de un pueblo, ¿no?, esa masacre contra el pueblo judío. Pero ojo, compañeros, efectivamente fue el pueblo más culto de Europa, para que vean que luego el problema de las universidades, la educación y todo eso no es lo que determina qué pueblo es avanzado y qué no, etcétera, etcétera. El pueblo más culto de Europa, de donde venía Kant, Hegel, Marx, Heidegger, todos esos, ¿no?, el último era totalmente un pro-nazi, ¿no?, donde venían todos los grandes pensadores de la filosofía occidental, donde venían los grandes músicos, Mahler, bueno, en fin, todos los grandes Beethoven, etcétera, los grandes músicos, donde venían los grandes novelistas, de ahí surgió el nazismo, ¿no? Y otra pequeña diferencia, sí hubo juicios contra judíos en la colonia, en México. El Santo Oficio levantó un juicio contra los Carvajal de Monterrey, ¿no?, que es una cosa impresionante, ¿no?, y muchos de ellos los volvieron lo que se llama marranos, ¿no?, era la conversión de judío a cristiano, y esa era una conversión falsa, porque en la noche, pues ya que ahora sí que dormía el Santo Oficio, ellos volvían a usar las tradiciones judaicas, ¿no? No me refería al periodo ese. Un judío que forma parte del gobierno ruso, pero el buen judío ya era sionista, ¿no?, y tenía una visión de izquierda, ¿no?, que después va a ser, luego cuando le explique más cómo se va conformando el Estado sionista de Israel, lo van a ver más claramente.
Entonces, esas eran las tres corrientes fundamentales. Entre 1914, que acaba la Primera Guerra Mundial, y por lo 1918, que acaba la Primera Guerra Mundial, y por lo tanto se destruye el Imperio Turco Otomano, y entonces empieza la disputa de toda esa región árabe, y los ingleses se quedan con la mayor parte de la región árabe, y empiezan a hacer un dominio sobre toda esa parte de la región árabe, que iba desde Egipto hasta Irak, hasta Siria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, en ese momento, el sionismo se plantea como alternativa. ¿Cuál era la alternativa del sionismo? Lo que planteaba el sionismo es que ellos tenían una patria de origen, y que la patria de origen era Sion, ¿no? Que es una forma de hablar de Israel, ¿no? Y que había que regresar a Sion, donde estaba su origen, ¿no? Porque era la tierra prometida y porque ellos son el pueblo elegido, ¿no? Porque así fue señalado por Dios en la Biblia, ¿no? Ustedes son el pueblo elegido. O sea, todos los demás valemos gorro, ¿no? Nada más ese es el pueblo elegido, ¿no? Entonces, evidentemente que esa cuestión jugaba para que ese nacionalismo buscara la ida hacia Sion, o sea, hacia Palestina. Pero hacía 18 siglos que no estaban ahí. Y ahí lo que estaban, mayoritariamente, porque eran 79% palestinos y 19% judíos. Y los palestinos, a su vez, no todos eran musulmanes. Hay una parte de los palestinos que son católicos, ¿no? O sea, hay una parte que son musulmanes y otra parte que son católicos, que luego se va también a demostrar en lo que es la conformación de la OLP, cuando la organización del Frente de Liberación Democrático Palestino del Dr. Habash, que era la más radical de todas, era católica, no era musulmana, ¿no? Entonces, o sea, en última instancia estaban las tres religiones ahí, pero mayoritariamente el imperialismo, en que el capitalismo todavía vivía su fase que Marx llamó de intensividad, o sea, de acumulación hacia adentro, no tanto de acumulación hacia afuera, ¿no? Que es lo que Marx después va a hablar como fase de extensividad, ¿no? Del capitalismo, es decir, cuando se extiende el sistema de producción capitalista. Entonces, en esa fase de intensividad, el nacionalismo jugó un papel muy grande en todos los países europeos. De hecho, el golpe de Luis Napoleón Bonaparte, ¿no? Lo que se conoce como el 18 Brumario, pues es un golpe nacionalista, ¿no? En ese marco es que va a surgir el nacionalismo judío, que no existía antes. Más bien el judaísmo era cosmopolita, bastante cosmopolita, ¿no? Y incluso siguen siendo muchos de ellos, ¿no? Cosmopolitas, ¿no? Pero surge por primera vez una corriente nacionalista. Y por cierto que quien le da base ideológica a esa corriente nacionalista judía es un íntimo, quizá el más íntimo amigo de Carlos Marx después de Federico Engels, ¿no? Moses Hess. Moses Hess, al que le dedica varios libros Marx, que era un socialista alemán, ¿no? Es el que va a sentar las bases teóricas e ideológicas de lo que después va a ser el sionismo. Por eso el sionismo siempre tuvo tres componentes básicos: el componente religioso de los rabinos, ¿no? El de extrema derecha, el componente ideológico de los militaristas, ¿no? Que tenían una ideología muy parecida a la prusiana, ¿no? A la ideología prusiana, y el componente de izquierda, que era el componente obrero, ¿no? Porque había una gran parte de la clase obrera que era judía. Por eso, cuando se forma el Partido Socialdemócrata Ruso, había tres corrientes: la bolchevique, la menchevique y el bon judío, ¿no? que así buen judío, ¿no? Que así se llamaba, y que giraba siempre entre bolcheviques y mencheviques. De hecho, a veces les daba la mayoría a los bolcheviques y a veces les daba la mayoría a los mencheviques. Pero en el primer gobierno de la Revolución Rusa de 1917 hay gente del buen. Sean bienvenidos a su espacio Rincón Zapatista. Vamos a dar inicio a la plática El Holocausto Palestino y el fascismo sionista. Ya les doy la palabra a los compañeros. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La idea era hacer una plática en la que se
sería una visión general, histórica, sobre lo que es el proceso de conflicto en Medio Oriente, en especial sobre un tema que o es poco conocido o ha sido manejado de una manera totalmente tendenciosa, que es cómo surge el Estado de Israel, cuáles son sus antecedentes, cómo se da todo este proceso de conformación del llamado sionismo y cómo esto es la base real del conflicto actual. Entonces, yo voy a hacer como esta introducción general, luego Silvia y Jean van a hablar de aspectos un poco más concretos y de alguna manera complementar cosas que a mí se me pasen, pero ellos van a hablar mucho sobre lo que ha sido su experiencia en los campos de refugiados y en relación con los palestinos y con los judíos que están también de acuerdo con los palestinos. Bueno, no vamos a empezar con el Big Bang, pero sí quisiera hacer unas cosas de antecedente, ¿no? Pues el pueblo judío es un pueblo que tiene su base histórica en toda una serie de partes que están alrededor de Palestina y Palestina misma, ¿no? Sin embargo, el pueblo judío fue un pueblo que fue permanentemente dominado, ¿no? Ya sea por los egipcios, por los mesopotamios, por los babilonios y en especial por los romanos, ¿no? Este proceso de dominación va a culminar en el siglo I, después de lo que se conoce como el siglo I de nuestra era, en el que la totalidad del pueblo judío, la impresionante mayoría del pueblo judío, sale de Palestina, ¿no? Después de una terrible masacre en Masada, en un monte que está ahí en Israel, lo que ahora es Israel, donde una parte importante del pueblo judío se tira al vacío y otra parte pues sale de lo que era Palestina. Y por 18 siglos vagan por muchas partes del mundo, ¿no? En especial Europa del Este, España y posteriormente Estados Unidos, ¿no? O sea, por durante 18 siglos, o sea, 1800 años, viven fuera de Palestina. Hay un grupo pequeño de judíos que se queda en Palestina o que va regresando poco a poco a Palestina. Palestina formaba parte del dominio del Imperio Turco Otomano, todo el califato, ¿no? todo lo que era el último califato, que va a durar hasta después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, dura por muchos siglos ese dominio turco otomano. Durante todo ese proceso de 1800 años, la población judía, unos que se van a Rusia, otros que se van a Alemania, otros que se van a Polonia, otros que se van a lo que ahora es Hungría, etcétera, Francia, ¿no? En mucho menor medida Gran Bretaña, sobre todo la parte del continente, pero sobre todo la parte de los países bálticos, ahí es donde hay más población judía, ¿no? En ese proceso de ir para allá, durante esos 18 siglos, no había, o fue perdiéndose poco a poco, una referencia a una historia de pueblo. Había sí una referencia religiosa, ¿no? Fundamentalmente el pueblo judío es un pueblo que estudia la Torah, ¿no? que es un libro diferente a la Biblia, aunque la Biblia de hecho está basada en la Torah, ¿no? Y ese libro será el libro que guiaba espiritualmente al pueblo judío, ¿no? Pero los judíos, sobre todo los europeos y luego los norteamericanos, siempre buscaron la integración a esos pueblos. O sea, los judíos rusos querían ser rusos, los judíos alemanes querían ser alemanes, ¿no? Incluso pasaban cosas increíbles, ¿no? Como por ejemplo un judío muy famoso, ¿no? Franz Kafka, era checoslovaco y escribía en alemán. Todas sus novelas fueron escritas en alemán. Rosa Luxemburgo, judía, ¿no? Polaca, todos sus libros fueron escritos en alemán, porque se consideraba el alemán pues el idioma más culto, ¿no? del mundo, ¿no? el más perfecto del mundo. Pues había un proceso de integración. Claro, las clases dominantes, tanto de la época del feudalismo como de la época del capitalismo, regularmente hacían acciones contra los judíos.
por ejemplo, en España, ¿no? Hay un momento en que la deuda de los reyes con respecto a los prestamistas judíos es tan grande que no tienen para pagarla. Y la forma en que lo solucionan es la forma como solucionan los reyes católicos las cosas, ¿no? Es decir, matando, ¿no? Entonces hicieron una matanza de judíos, pues impresionante, ¿no? En el caso de Rusia, los zares cada determinado tiempo organizaban lo que se conocía como los pogroms, que eran las masacres de judíos, ¿no? Entonces, poco a poco van surgiendo dos ideas en Europa que de hecho se complementan. El surgimiento del nacionalismo europeo de países de Europa. ¿Por qué? Porque en especial había dos pueblos que no tenían Estado: el pueblo alemán y el pueblo italiano, ¿no? O sea, la conformación del Estado alemán solamente se va a hacer hasta el siglo XIX. De hecho, después de la segunda mitad del siglo XIX se conforma el Estado alemán. Y la conformación del Estado italiano se va a hacer en la tercera, cuarta parte del siglo XIX, ya acercándose al siglo XX, ¿no? Cuando Garibaldi logra la conformación del Estado italiano. En ese momento, en toda Europa, surgen grupos como los Carbonarios, muchísimos grupos nacionalistas, ¿no? Que ustedes tomen en cuenta que es la fase previa al imperialismo, a la fase del